Muy buenas. La inestabilidad y la debilidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acentuada por el temor a una inminente sucesión de poder, los ha llevado a cometer un error tras otro. Aunque se creen inmunes por su falsa percepción de infalibilidad y poder absoluto, lo cierto es que terminan pagando altos costos políticos y económicos. Un ejemplo claro es la reciente ley diseñada para proteger a los corruptos y criminales de lesa humanidad, que esta semana generó alarma en el sistema bancario. Una inusual salida de capitales, sobre todo en dólares, que representan más del 80% de los depósitos en Nicaragua, evidenció el impacto de sus decisiones. Este intento de constitucionalizar la barbarie totalitaria para apaciguar el miedo a un golpe interno les está saliendo muy caro. El miedo y la inestabilidad reinan dentro del aparato estatal y en la empresa privada. No me sorprende para nada el pánico que se ha desatado entre los ahorrantes y los inversionistas. Era de esperarse, porque a los sandinistas les fascina jugar con fuego, pero definitivamente no les gusta cuando las llamas los alcanzan. En cada celebración a la que asistí para conmemorar el Día del Empresario Nicaragüense, siempre se recordaba que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y ahora puedo ir más allá. En Nicaragua nadie puede ser exitoso bajo un régimen arbitrario impuesto por la dictadura sandinista. Quienes crean que estarán a salvo si se mantienen callados, se agachan la cabeza o no se meten en nada, están completamente equivocados. Mírese en el espejo de los llamados incondicionales. Ni ellos han logrado salvarse de las consecuencias. Los que aún se creen inmunes deberían mirar el destino de los centenares de sandinistas despedidos, presos, condenados y humillados. Un ejemplo reciente es el hijo de Carlos Fonseca Amador y sus seguidores de la Comuna. ¿Y qué decir de la muerte del hermano del dictador, general Humberto Ortega Saavedra, estando bajo sistema carcelario de casa por cárcel? Si usted, desde algún lugar de Nicaragua, de forma clandestina, está viendo este comentario, sepa que ese miedo que siente a ser descubierto no es más que una confesión de la esclavitud impuesta por este régimen. Porque bajo el sistema de terror que han instalado, nadie es verdaderamente libre. El régimen no respeta su propia constitución, ni las leyes que crea a su conveniencia. La llamada Ley de Protección a Sancionados es un ejemplo de su completa arbitrariedad. No habían pasado ni 2 días desde su publicación cuando, ante la fuga de capitales y la cancelación de proyectos privados, el régimen emitió 2 grandes excepciones que derogó en esencia el espíritu de esa ley. Ahora, la ley no se aplicará a quienes estén en listas internacionales de actividades terroristas o de lavado de dinero. Todas estas listas son impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Esto demuestra que los codictadores no podrán proteger con sus leyes ni a sus propios hijos, Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Todos ellos han sido sancionados por corrupción y lavado de dinero, encabezando las mismas listas que ahora el también sancionado superintendente de bancos se ve obligado a respetar. Repasemos las razones que llevaron a la imposición de sanciones contra los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo
según la sanción aplicada por los Estados Unidos. Rafael Ortega Murillo fue sancionado en el 2019. Rafael ha sido señalado como una figura clave en el manejo financiero de la familia Ortega Murillo. Según el Departamento del Tesoro, utilizó empresas como la distribuidora nicaragüense de petróleo, DNP, e Inversiones Zanzíbar para lavar dinero y desviar fondos públicos en beneficio de la familia. DNP fue catalogada como un vehículo de enriquecimiento personal y familiar, facilitando operaciones fraudulentas a través de ingresos provenientes del petróleo subsidiado por Venezuela. Laureano Ortega Murillo fue sancionado en el 2021. Laureano está siendo acusado de estar vinculado a corrupción en grandes proyectos económicos, especialmente en negocios con inversión extranjera en energía y construcción. Está siendo acusado de ser intermediario de acuerdos opacos diseñados para beneficiar a la élite gobernante, asimismo de participar activamente en la represión política para consolidar el poder autoritario de su familia. En el caso de Juan Carlos Ortega Murillo, sancionado en el 2021, Juan Carlos ha sido acusado de controlar la empresa Difuso Comunicaciones, utilizada como herramienta de propaganda del régimen Ortega Murillo para supervisar campañas mediáticas destinadas a desacreditar a la oposición y justificar la represión estatal. También es acusado de beneficiarse de contratos gubernamentales amañados y prácticas de lavado de dinero para reforzar la influencia económica de la familia. Para los norteamericanos, estos tres hijos de la pareja dictatorial son considerados lavadores de dinero de alto nivel y extremadamente peligrosos. Hay que recordar que estas sanciones fueron emitidas bajo la ley Global Magnitsky, que permite sancionar a individuos en casos o involucrados en corrupción, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos. Como resultado, los activos de estos tres y otros 50 individuos sancionados en Nicaragua están siendo o son congelados en los Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras a través del sistema bancario estadounidense y sus corresponsales en Nicaragua. Según la circular de la CBOID, ninguno puede abrir cuentas en los bancos que tienen licencias en Nicaragua por el simple hecho de estar en las listas de lavadores de dinero. Pero si aún así los codictadores no pueden proteger a sus propios hijos, ¿podrán proteger a los otros vasallos? Y si, además de todo, y contra todo, los sandinistas en su infinita arbitrariedad obligan a los banqueros a abrirle las cuentas a sus hijos y demás sancionados, ahí sí, todos estaríamos en graves problemas. Todos. Pero usted se estará preguntando a estas alturas, ¿y a mí en eso en qué me afecta? Para que vayamos aterrizando en la respuesta a esta pregunta, contéstese lo siguiente. ¿Tiene usted una tarjeta de crédito o de débito? ¿Recibe remesas familiares? ¿Tiene préstamos bancarios? ¿Realiza compras electrónicas o maneja un negocio de exportación o importación? ¿Recibe algún tipo de salario? ¿Compra o vende algo para ganarse la vida diariamente? ¿Tiene cuentas en córdobas o dólares en los bancos? Si su respuesta es sí a algunas de estas preguntas, usted también está en problemas. ¿Y por qué digo esto? Estados Unidos, a través de la OFAC y el Departamento del Tesoro, se ha comprometido a no permitir que el sistema financiero global sea contaminado.
Estas sanciones no solo golpean a los dictadores, sino también a su círculo cercano, incluyendo a sus familias y a sus aliados más leales. Aunque estas medidas no derrocan a ningún régimen, sí logran incomodarlos, humillarlos y causarles serios problemas personales. Si el régimen decide ignorar estas normas internacionales, el sistema financiero de Nicaragua podría convertirse fácilmente en una simple caja fuerte bajo el control absoluto de los dictadores. Esto definitivamente afectaría a los ciudadanos, quienes quedarían sin acceso a servicios fundamentales que ofrece la banca internacional, como remesas, pagos electrónicos y transacciones globales. Dejaría al mínimo o cerraría el acceso al crédito y aumentaría considerablemente las tasas de interés debido al lógico aumento del riesgo país. El fin de un régimen es cada vez que está más frágil y peligroso, es lo que vislumbramos. Las dictaduras en sus debilidades se vuelven más crueles y arbitrarias y además irresponsables. La paranoia y el miedo, así como las ansias de heredar el poder a sus hijos y nietos, los empuja a tomar decisiones extremas que nos afectan a todos, incluso a sus propios aliados. Lamento decirle que debemos estar preparados para enfrentar tiempos aún más difíciles. La resistencia silenciosa no será suficiente. Es momento de reflexionar, porque el costo de la inacción será demasiado alto para todos. Creo, es el panorama que tendremos que enfrentar. La historia nos ha demostrado que los regímenes autoritarios siempre terminan colapsando, pero no sin antes causar un inmenso sufrimiento. Nicaragua no será la excepción, al ser hoy una de las dictaduras más cerradas y atornilladas del mundo. Otra muestra clara de la desesperación económica del régimen es su obsesión por acabar con la presencia del dólar en la economía nicaragüense. El Banco Central, siguiendo recomendaciones del FMI y aprovechando las altas reservas internacionales generadas por más de 4.000 millones de dólares en remesas que llegan cada año, así como la reducción de la dependencia de la cooperación internacional, decidió mantener sobrevalorado el Córdoba frente al dólar por otro año más. Pero ahora fueron más allá. Prohibieron el uso del dólar en cualquier transacción dentro del territorio nacional. A partir del próximo año, todo deberá cobrarse y pagarse al tipo de cambio impuesto por el régimen. Esta medida le permite a la dictadura disminuir considerablemente su dependencia del dólar para controlar la inflación y, en caso de una crisis o aislamiento bancario, recurrir nuevamente a la impresión descontrolada de billetes. Sin embargo, esta decisión pone en jaque al sistema financiero nacional, donde actualmente el 80% de los depósitos están en dólares. Las preguntas son inevitables. ¿Qué pasará con esas cuentas de ahorro y corrientes que están en dólares? ¿Se impondrá un corralito financiero para evitar la fuga de capitales? ¿Convertirá la dictadura esas cuentas a córdobas al tipo de cambio oficial, perjudicando a los ahorrantes, ejecutando un plan Berta 2.0? Y a propósito, esto ya está pasando hoy en Bolivia. Se pagarán las remesas en córdobas a pesar de que la mayoría llegan en dólares. Y sobre todo, ¿quién se quedará con esos miles de millones de dólares acumulados? Los nervios están al límite para quienes tienen su dinero en los bancos de Nicaragua, y no es para menos. La incertidumbre financiera
Es otro golpe más en el camino de un régimen que sigue jugando con fuego sin medir las consecuencias para su pueblo. Y ahí andaban con el cuento de acabar con el predominio del dólar en la economía mundial, hasta soñando con inscribirse como miembro de los BRICS, hasta que Lula da Silva les pasó la factura al vetar a Nicaragua y a Venezuela como posibles satélites de los BRICS, tras los insultos que Daniel Ortega le propinó por su desconocimiento a Nicolás Maduro, luego de que este último llevara a cabo el fraude más burdo y descarado de la historia electoral de América Latina. Una movida que deja claro que en las diplomacias o en la diplomacia internacional las alianzas son bien frágiles y las provocaciones tienen un alto costo. Y para rematar, como un balde de agua fría habrá caído la última declaración del presidente Donald Trump. El presidente electo Donald Trump lanzó una contundente advertencia este sábado al afirmar que impondrá aranceles del 100% a los países miembros del BRICS si intentan crear una nueva moneda o respaldar otra para sustituir al dólar estadounidense. La amenaza está dirigida a Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, miembros actuales de este bloque, así como a Turquía, Azerbaiyán y Malasia, que han expresado interés en unirse. También pone en la mira a otras naciones en desarrollo que han manifestado su descontento con el dominio de Estados Unidos en el sistema financiero global. Trump advierte alto y claro, y cito, requerimos un compromiso claro de estos países, de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra que pretenda sustituir al poderoso dólar estadounidense. De lo contrario, enfrentarán aranceles del 100% y pueden despedirse de vender en lo que él llama la maravillosa economía estadounidense. Así lo escribió Trump en su red social Truth Social. En otro mensaje, Trump fue aún más directo. Pueden ir, dice, a buscar a otro bobo, a otro tonto. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar en el comercio internacional. Y cualquier país que lo intente debería despedirse de Estados Unidos. Esta postura surge en medio de tensiones internacionales durante una reciente cumbre de los BRICS. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de convertir en arma al dólar, calificando la estrategia como un gran error. Putin dijo, no somos nosotros quienes nos negamos a usar el dólar, pero si no nos permiten trabajar, ¿qué podemos hacer? Nos vemos obligados a buscar alternativas. Rusia, en particular, ha impulsado la creación de un sistema de pago alternativo a la red SWIFT que busca capear sanciones occidentales y facilitar el comercio con sus aliados. Esta iniciativa, junto con los intereses del bloque BRICS, pone de manifiesto una creciente confrontación en el ámbito económico global una vez Trump llegue al poder el próximo 20 de enero. Trump definitivamente está jugando fuerte, con bola recia, consciente de que debe detener en seco cualquier intento de debilitar el poderío de la economía norteamericana en el escenario global. Si estas economías medianamente grandes con una influencia considerable en el comercio mundial, al enfrentar tal amenaza, están dispuestas a negociar lo más pronto posible con Estados Unidos, imagínese usted qué peso podría tener la diminuta y dependiente economía de Nicaragua. El PIB de Nicaragua ni siquiera se acerca a la más pequeña ciudad típica de los Estados Unidos. Hablo del pueblo más pequeño, ya no digamos de ningún estado. El presidente Trump no va por los minúsculos, va por los grandes para que cuando caigan se lleven en la avalancha a sus satélites.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional, FMI, auditó la economía de Nicaragua. Y aunque a primera vista el informe parece elogiar la gestión macroeconómica del país, una lectura más profunda revela una realidad preocupante. El FMI deja claro que aunque se reconocen ciertos avances en la estabilidad macroeconómica, la dictadura enfrenta a una economía débil con múltiples vulnerabilidades que, de no corregirse, podrían llevar al país al borde del colapso. El mensaje es contundente. Si no se toman medidas estratégicas para corregir el rumbo, Nicaragua se enfrentará a una crisis económica de grandes proporciones. La gestión económica del régimen sandinista está plagada de señales alarmantes que comprometen la estabilidad y el futuro del país. Uno de los hallazgos más preocupantes es el incremento de los préstamos en mora o morosos, un claro reflejo de un sistema financiero debilitado y de la incapacidad de muchos ciudadanos y empresas para cumplir con sus obligaciones. Aunque aún en niveles manejables, esta tendencia es un síntoma de una economía con acceso limitado al crédito y confianza muy erosionada. La ola migratoria reciente está dejando heridas profundas. Con menos cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS, los ingresos del sistema se están desplomando, amenazando su sostenibilidad, dice el FMI. Además, el autoritarismo y la inseguridad jurídica han mermado la inversión privada, dejando al país con un crecimiento económico limitado y poco prometedor. El Fondo Monetario Internacional advierte a los sandinistas sobre los riesgos que enfrentan las finanzas nicaragüenses, entre los que destaca un crecimiento global desacelerado que podría reducir la demanda de exportaciones. En buen nicaragüense, si el mundo entra en crisis, en guerra y se reporta una recesión global, la economía nicaragüense colapsa. Cambios en los términos de intercambio que afecten los ingresos por comercio exterior, lo que equivale a un aumento desproporcionado del petróleo o la caída drástica del valor de nuestras materias primas. Y desastres naturales que agraven la vulnerabilidad climática del país, así como sanciones internacionales más severas, incluyendo la posible suspensión del DR-CAFTA y el bloqueo de créditos claves. Ya no digamos los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos que podrían reducir las remesas vitales para muchas familias en Nicaragua. Ante este panorama, el FMI sugiere sin misericordia una revisión fiscal que contemple mayores y nuevos impuestos y la eliminación de todas las exoneraciones. Sin embargo, el mayor desafío es la quiebra inminente del INS, que requiere reformas urgentes para evitar un colapso total del sistema de seguridad social. El FMI señala que el régimen no está tomando las medidas necesarias para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. Miren estas recomendaciones que destacan y que están en ese informe. Primero le dice el FMI al gobierno sandinista: tiene que fortalecer el Estado de Derecho para atraer inversión. Tiene que invertir en la educación y la capacitación técnica. Tiene que promover la participación laboral femenina. Tiene que desarrollar mercados de capital para diversificar las fuentes de financiamiento. En resumen, la lista no solo detalla lo que debería hacerse, sino también lo que la dictadura se niega reiterativamente a implementar. Es el reflejo de un gobierno que prefiere perpetuarse en el poder lejos de garantizar el bienestar de su gente. El FMI resalta que la corrupción y la falta de un sistema judicial independiente son lastres significativos. Recomienda
implementar auditorías patrimoniales, o sea, que todos los funcionarios den cuenta del dinero, publicar declaraciones de bienes de figuras públicas y alinear las leyes contra el enriquecimiento ilícito con estándares internacionales. El diagnóstico es claro. Nicaragua necesita reformas profundas y urgentes. Sin un sistema fiscal sólido, un entorno de inversión confiable y un verdadero compromiso con el Estado de Derecho, el país seguirá atrapado en un ciclo de estancamiento y vulnerabilidad. El régimen sandinista ha despreciado las oportunidades para corregir el rumbo. En su lugar, ha priorizado el control político totalitario, el irrespeto a la propiedad privada y una corrupción desenfrenada, dejando a los nicaragüenses cada vez más expuestos a una crisis económica. Por ejemplo, miren esto. El reciente rechazo del SICA al intento de la dictadura bicéfala por imponer a su ex canciller como secretario del organismo regional es más que un revés diplomático, es una verdadera bofetada que evidencia el desprecio de la región hacia el régimen. Ante este golpe, es previsible que la dictadura opte por el camino conocido, abandonar el sistema de integración centroamericana SICA, como ya lo hizo en el caso de la OEA, y profundizar su aislamiento cerrando fronteras en un intento para castigar a países como Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, esta medida sería como un tiro de gracia para Nicaragua, no para sus vecinos. La realidad es que dependemos mucho más de esas economías de lo que ellas dependen de nosotros. Este tipo de decisiones solo hundirían aún más al país que ya lucha por mantenerse a flote. El régimen Ortega Murillo muestra una vez más su disposición a usar medidas extremas para intentar imponer su voluntad. Según fuentes diplomáticas, el actual canciller y operador del régimen, Valdran Jensket, habría amenazado a los cancilleres de Costa Rica, Guatemala y Panamá con cerrar el transporte terrestre desde y hacia sus países. Un verdadero bloqueo. Una amenaza que, de concretarse, repetimos, podría no solo afectar las relaciones diplomáticas, sino también perjudicar gravemente a la economía y el comercio regional, incluyendo a Nicaragua misma, que depende en gran medida del intercambio con estas economías hasta en un 20% de sus exportaciones. La actitud del régimen confirma su aislamiento progresivo y su incapacidad para manejar diferencias diplomáticas de forma civilizada. La realidad de un régimen que está en declive no es un cuento ni un rumor, es la cruda realidad de un régimen que se desmorona y que en su caída amenaza con arrastrarnos a todos. Esto no se trata, hermanos, solamente de dinero, se trata de una familia empeñada en transformar a Nicaragua en su patrimonio personal, apropiándose de los recursos y del futuro de toda una nación. Estamos frente a un gobierno tan frágil que su única estrategia para sostenerse es sembrar miedo, usando la represión como herramienta para aferrarse al poder sin importar el costo para el pueblo. Ante este panorama sombrío, quiero recordarles algo fundamental. No caigamos en el pesimismo ni en el derrotismo. Siempre recuerden que se pone más oscuro antes de que llegue el amanecer. Tengan la certeza, la convicción de que Dios tiene la última palabra. Usted desde ya forma parte de una gran mayoría que anhela y merece un futuro mejor. Ese futuro está también en sus manos, en sus acciones y en su compromiso con los suyos. Recordemos que todo tiempo de prueba es pasajero. La historia nos demuestra que aunque enfrentemos dificultades, siempre vendrán tiempos mejores. Mantengamos la esperanza viva y trabajemos juntos
por el cambio que necesitamos. Gracias por tomarse este largo tiempo para escuchar mis comentarios, que por supuesto son al margen de otros más valiosos y atinados. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua.